Hola, hola, hola. No sé si soy yo, se escucha medio bajo. Probemos sin micrófono inalámbricus. A ver si. A ver si el nivel de volumen es bueno o no. Ah, se escucha. Incluso mejor que. Prefiero esto a que no tenga tapaboca. Vamos a mutear la tele para que. No nos haga dobles o triples o cuádruples sonidos ni cosas extrañas. Un minuto para empezar. ¿Qué hace Gutiérrez? ¿Andas bien? ¿Todo tranqui? Bueno, empezamos en 60 segundos para darle un poco de tiempo a los que vengan más atrasaditos. Mientras voy acomodando las condiciones del chat y todo como hacemos siempre.
Bien, estamos casi todos. Empecemos a ver si podemos borrar draipenes y cosas así. Cosa que no pruebo desde la última vez que nos pusimos a... Funciona. Maravilloso. Se mueve un poco, pero funciona. Espero que estén tomando café. Como ven, no es cerveza negra, es café. Para los desconfiados de siempre. Bueno, este sería el video R. Es decir, el video que continúa al R. Que si lo vieron, tenía una historia de la gravedad desde la primera parte. De la parte que es, o en la que todos somos, aristotélicos. Es decir, la idea loca que tenemos de que las cosas más pesadas caen más rápido que las más livianas. Habíamos visto que la palabra levedad, que la palabra de liviano, es una palabra inventada en el concepto de la armonía de contrarios. Algo que es más de Heráclito que de Aristóteles, pero bueno, Aristóteles también se servía de fuentes ajenas, obviamente. Todos compartían con todos, aunque fueran de escuelas distintas. Heráclito es de la escuela jonia, Aristóteles es obviamente un pitagórico. Y creó la idea de que los cuerpos contenían en sí mismos levedad, que los hacía subir, gravedad, que los hacía bajar, y en el medio de todo eso se inventó una serie de leyes para la caída de los cuerpos. Leyes que vimos, ya estoy repitiendo para escenas del capítulo anterior. Simplemente vimos que esas escenas del capítulo anterior nos mostraban me acaban de hacer mierda la tele, perdón. Mostraban una serie de comportamientos que en la práctica, en cualquier visión experimental, con muchos de ustedes dejamos caer objetos que eran completamente distintos, hasta 1000, 10.000 veces en factor de masa, o sea, 1000 veces más pesados que otros. Y resulta por ese motivo que obviamente Aristóteles estaba equivocado. Los objetos más pesados tienen la misma aceleración y si caen desde la misma altura y son soltados al mismo tiempo, llegan al piso al mismo tiempo. Si son soltados a distinto tiempo y la altura es la misma, demoran lo mismo en llegar, que es otra forma de decir básicamente la misma estupidez. No podemos echarle la culpa a la humanidad por haber sido aristotélica. La ciencia no iba a existir hasta que Galileo empezara a hacer sus primeros intentos serios de experimentar y de contribuir con eso. Después iba a venir Newton. Bueno, en el medio tenemos pila de gente trabajando en eso también. Y nos habíamos quedado con Kepler y con sus 3 leyes de Kepler. Les recuerdo, las 3 leyes de Kepler están en el video R, así que están mucho mejor explicadas que hoy. Simplemente obedece a que recordar que si uno aplica la ley de Newton para explicar las órbitas, se encuentra con que las órbitas tienden a ser elípticas, que el centro de gravedad, en este caso el Sol con respecto a los planetas, podría ser la Tierra con respecto a la Luna, no es un círculo, es una elipse, que desde el punto de vista matemático ahora podríamos definir entre comillas en una forma un poco irresponsable como un círculo que tiene 2 centros. Esto también ya está demostrado en el video anterior. Como el objeto se acerca y se aleja a lo largo de la órbita, porque no siempre está a la misma distancia de su centro de gravedad, a veces se mueve a mayor velocidad angular y a veces a menor velocidad angular. Eso es bastante lógico, cuando la Tierra está más cerca del Sol se mueve más rápido, así que eso no debería sorprendernos. Por culpa de eso tenemos unas 2 semanas más de invierno o 2 semanas menos de verano, como les guste verlo, porque cuando la Tierra está cerca del Sol es en enero. En el norte podrán estar medio muertos de frío, pero acá estamos pasados de calor. Y como la Tierra en ese punto es donde se mueve más rápido, que es el perihelio, peri significa alrededor, cerca, helio significa Sol, y bueno, tenemos ese ratito cósmico menos de
de verano. Vimos también que Kepler había demostrado que si las velocidades las medimos en áreas, es decir, las medimos en kilómetros cuadrados por segundo, cubiertas por eso que llamaban radio vector. Acuérdense que no sabían qué era la gravedad, por lo tanto no sabían qué era lo que mantenía el planeta sostenido, agarrado al Sol, y podemos suponer que se lo imaginaban como una especie de piolín mágico que mantenía el planeta atornillado, agarrado al Sol. Esto no es tan loco como como puedan suponer. Incluso en años tardíos, como cerca del año 1880, 1890, Michelson y Morley hicieron un experimento para determinar si existía un elemento llamado éter que tenía unas propiedades que serían tan mágicas como las de un hilito que sostuviera un planeta alrededor del Sol. Curiosamente, un conocido astrónomo uruguayo llamado Tancredi, pobre, confundió ese experimento con una observación hecha por Ramers por allá por el 1600, y metió la pata hasta acá, porque a veces uno quiere corregir algo y si encima cuando corregís te equivocás corrigiendo, quedás como un recontra zapallo. Esas cosas nos pasan a todos, por eso siempre está bueno jugar desde un punto de vista un poco más humilde. La ciencia tiene eso, vos podés ser Einstein y estar equivocado. De hecho, todos los científicos, Tancredi no es Einstein, pero todos los científicos que existen se caracterizan en una cosa fundamental: han estado equivocados. Y como les dije a ustedes siempre, y como lo aplico para mí mismo, la única manera de aprender es realmente equivocarse. Vamos a ver en qué nos equivocamos, o en qué podemos equivocarnos hoy. ¿Está? Voy a terminar este café antes que se enfríe. Nos quedan 50 minutos. No sé si recuerdan a nuestro viejo amigo el señor Morrón. Vamos a darle tiempo para que nos avise antes de que termine la clase. ¿Les parecen bien? 50 minutos y comenzamos. Bien, decíamos entonces que podíamos resumir esas tres leyes de Kepler que eran la base de nuestra comprensión de la gravedad, que están en ese video y que están establecidas en tres maneras. En la primera hablamos de las formas, no las voy a escribir, ya las puse en el video anterior. Estoy tratando de crearles un clima en el cual puedan volver a retomarse con el video. Esta ley de las formas explica que las formas de las órbitas son círculos que no son directamente, que no tienen el Sol en su centro, que son una elipse, que el Sol tiene el foco de la elipse presente, acá hay un foco ausente, en este estaría el Sol. Estoy exagerando muchísimo la elipse, es mucho más parecida a un círculo. No hay tanto problema por eso. En la segunda, como les decía, sucede que como a veces el planeta está más cerca del Sol, el problema que hay es que se mueve más rápido. Entonces, por ejemplo, pasaría del punto A al punto B, estoy también exagerando, puede ser cualquier planeta, no tiene por qué ser la Tierra, en un mes. Mientras que para ir del punto C al punto D, como ven, una distancia mucho más corta, también demoraría un mes. Y entonces Kepler compara los ángulos y ve que son distintos, pese a que el tiempo es el mismo, un mes. Kepler compara las distancias recorridas y ve que son distintas, pese a que el tiempo también es un mes. Esto empieza como a complicar un poco la cosa, y entonces el problema, ¿tá?, es que esa igualdad que Kepler estaba buscando no aparecía. Pero si sos un verdadero genio y podés pensar como Einstein, de hecho una vez escribí un rap de Kepler, podríamos ponerle música. Kepler se dio cuenta de que las áreas de estas cuñas que quedan acá, si corresponden siempre
a periodos de un mes, es decir, si los tiempos son iguales, las áreas son iguales. Y ese es un descubrimiento maravilloso con implicaciones que van desde lo político, económico a lo religioso y que las trataremos más profundamente en la última parte, en una historia pesada, tercera parte, si es que nos da el tiempo, no obviamente hoy, no se preocupen, hoy a las 10 cerramos el kiosco, ¿está? Para eso. A medida que los planetas se alejan del Sol, obtenemos que las elipses se hacen cada vez más grandes. Al alejarnos, ¿vieron? Acuérdense lo que dijimos, si estamos cerca nos movemos más rápido, si estamos lejos nos movemos más lento, y entonces ocurre que si obviamente un planeta está cerca del Sol, la fuerza de gravedad del Sol es más intensa por el cuadrado de la distancia, y lo que obtenés ahí es que los planetas se mueven a velocidades muchísimo mayores. Obviamente que Kepler establece una relación numérica. En un principio esa relación numérica empieza a ser es empírica, la obtiene a partir de observaciones y experimentos. Después de Newton va a adquirir un carácter distinto, un carácter se le puede llamar más epistemológico, proveniente de una demostración matemática en base a o con base a, nunca me acuerdo más. Pero básicamente dice la tercera ley de Kepler, la segunda es la de las áreas. Áreas, vamos a poner acá. Áreas, ahí va. Y la tercera es lo que llama la ley armónica. Recuerden que estamos repasando, que esto está en el video anterior, que estoy perdiendo este tiempito para que la gente que está integrando termine de poder preguntar cosas y eso. Y simplemente lo que vamos a plantear como la primera pregunta que hay que responder antes de que termine el video es ¿cuáles son las tres leyes de Kepler? Hay una ley que aplica a las formas, entonces lo que tenemos que recordar en ese caso es las órbitas de los planetas dibujan elipses, el Sol no está en el centro, está un poco descentrado en lo que se llama el foco de la elipse. El Sol hace que los planetas recorran la órbita a velocidades diferentes, lo que hace que no haya una velocidad lineal, o sea, kilómetros por hora, por ejemplo, que se mantenga, una velocidad angular, por ejemplo, grados por segundo o radianes, que se mantenga. Pero si pensás como Kepler y pensás en términos de kilómetros cuadrados, lo cual es muy raro como una unidad de velocidad, por segundo, obtenés que ese planeta tiene una velocidad, un número único, constante. ¿Por qué? Porque un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Y Kepler hizo todo esto antes de la invención del telescopio, contemporáneo de Galileo, por allá por el año 1600, y algunas partes de la historia que van con todo esto, siguen acompañándonos. La ley armónica simplemente se las voy a expresar en la calidad que a mí me gusta, que es como una proporción. Es más fácil de entender y de explicar de esa manera, ¿tá? En una proporción podemos obviar por un instante la constante de proporcionalidad, la que hace que las unidades se mantengan, y simplemente podemos decir que el periodo al cuadrado, si yo lo expreso en años de la Tierra, va a ser directamente proporcional al radio, o sea, a la distancia del planeta al Sol elevada al cubo, siempre y cuando esta unidad se haga en unidades astronómicas. También se puede extender esta ley para sistemas ajenos al Sol, e incluso es impresionante, esta ley sirve hasta para los casos en los que estamos hablando de agujeros negros orbitando alrededor de agujeros negros, estrellas de electrones. O sea, las interpretaciones de las leyes de Kepler se mantienen sin importar, diríamos, cuál es la base teórica de la gravedad que usamos. La última vez
nos quedó para explicar un poco a Newton y vamos a ver si hoy logramos, antes de que terminemos, explicar también a Einstein. Con lo cual, la segunda pregunta que deberían contestar, que todavía no van a poder porque no empezamos, es precisamente cuáles serían esas diferencias tan grandes que hay entre las interpretaciones gravitatorias de Aristóteles y Galileo, eso ya la vimos, las de Galileo, Newton a Einstein y lo que hoy estaríamos esperando de conseguir en algo así como un modelo definitivo de la gravedad. Pero sí algo que sabemos y estamos conscientes y seguros de la ciencia es que no va a haber modelos definitivos. Nunca va a haber modelos definitivos porque básicamente ese sería el fin de la ciencia. Si encontramos un modelo definitivo, la ciencia dejaría de tener sentido. Tenemos que seguir mejorando nuestro conocimiento y eso es lo que le da sentido a la ciencia. El conocimiento puro, pleno, absoluto, total, completo sería el fin de la ciencia. Seguimos. Bien. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta obviamente va a tener que ver con otra cosa. Como habrán visto en física, incluso si llegan a ver también fuerzas magnéticas, la idea de lo que se llamó el siglo de las luces en español, lo que se llamó el siglo newtoniano en los países que enseñan historia no en español, tiene que ver con un antes y un después de este gran científico, execrable persona, pero gran científico llamado Newton. Newton tenía prácticamente todos los defectos que se le pueden atribuir a un ser humano. Era envidioso, era rencoroso, era vengativo, tenía muchas cosas en contra. También había tenido una vida bastante difícil, seamos honestos. Pero también resultó ser el ser humano más inteligente y más brillante de que alguna vez hayamos tenido noticia, lo que nos lleva también a preguntarnos qué cosa extraña, ¿no? Que a veces la persona más inteligente que hayamos conocido no haya sido una persona moralmente de las que podríamos admirar también. Su vida estuvo teñida por una especie de gran hipocresía, donde frente a los poderosos se mostraba sumiso, pero frente a las personas que no sabían tanto como él, no solía hacerlo. No quita nada esto, después de 300 años, el mérito enorme de que Newton es oficialmente la persona más inteligente que hayamos existido, que hayamos conocido que existió. Simplemente me parece siempre que es buena idea que ustedes vean, no hace ningún mal decir nada de esto, porque no le saca ni un ápice a lo que es Newton. Yo creo que es al revés. Yo la primera vez que lo leí hasta me enojé un poco, dijo, ¿quién es este flaco para hablar de Newton? Y después me di cuenta que lo que estaba tratando de hacer el autor, que era Stephen Hawking, el que contaba esta historia, después corroboré en otras fuentes y resultó ser cierto. Esto que les estoy contando está en El universo en una cáscara de nuez. Me parece que humaniza a las personas. Y de esa manera ustedes van a encontrar generalmente que las proposiciones de la época para las fuerzas obedecen siempre a un principio parecido a la forma en que Newton expresó su ley de la gravedad. Es decir, la ley de la gravedad de Newton es una constante que lo que hace es convertir el resultado de cualquier número que yo ponga acá en la única unidad posible de la fuerza de atracción gravitatoria, que es newtons. Newtons es la unidad de la fuerza. Y eso depende de la interacción de las masas, masa 1, masa 2, que está dado por la distancia entre esas masas al cuadrado. Por acá se le agrega una especie de R sombrerito que nos convierte la magnitud en vectorial y nos permite hacer otro tipo de juegos que después vamos a ver, o que van a ver en quinto en física. No se preocupen por eso. Para entender realmente lo que hace la ecuación, como les digo siempre,
uno puede, por un segundito, por un momento, por un rato, hasta que la entienda, dejar la constante de lado. Ya se van a imaginar que la constante en realidad lo que está haciendo acá es esto. Es decir, si esto tiene que dar newtons, la constante tiene que tener newtons. Si esto tiene masas y están acá multiplicando, estas masas van a tener que aparecer acá en forma de kilogramos, kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado. Y estos metros, sistema internacional, al cuadrado, van a tener que aparecer acá arriba en forma de una multiplicación, metros cuadrados, ¿no? Metros por metros, metros cuadrados. Por lo tanto, estos kilogramos al cuadrado, voy a usar dos colores distintos para que se note que estamos haciendo esto de esta manera. Estos kilogramos cuadrados se nos van a ir con estas masas al cuadrado. Estos metros al cuadrado se nos van a ir con estos metros al cuadrado. Y de la constante, o sea, vamos a usar otro color más, de la constante, que es esto que está acá, solo nos quedan los newtons. O sea que fuerza, o sea newtons, es igual a newtons. Podré meter la pata con los números, pero el análisis dimensional en este caso me dice que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque tengo newtons de un lado y tengo newtons del otro lado, lo cual nos lleva a que esto esté bien. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley de Newton? Nos dice algo que ustedes ya saben. Un objeto que tenga más masa va a ser atraído con más fuerza por la Tierra. Esa es la razón por la cual cuando vos vas a ayudar a tu mamá, espero que lo hagas, a sacar la garrafa llena para cambiarla por la garrafa que se te quedó vacía, notás que hay una enorme diferencia en el esfuerzo que tenés que aplicar para llevarte la garrafa llena y lo fácil que es comparado sacar la garrafa vacía. Bueno, el aumento de masa obviamente es o se refleja en un aumento en esa interacción gravitatoria. Y digo interacción porque a partir de hace unos 4 o 5, te diría capaz que más, capaz que hace unos 10 años, la palabra fuerza en física está prohibida del punto de vista de la aplicación de hablar de las 4 fuerzas. Ahora son 4 interacciones fundamentales. Vamos a hablar de interacciones. Cada vez que yo diga fuerza es porque me confundí, porque me equivoqué, porque la costumbre me hace equivocar o porque simplemente no estoy prestando la suficiente atención. La palabra fuerza dejó de existir en física y estaría tan mal usarla como si ustedes confundieran peso y masa, por ejemplo. La culpable de esto es la tercera interacción fundamental llamada fuerza débil. Lo siento, fuerza de interacción débil. Ahora se debería llamar interacción de interacción débil. No importa. Que nos hizo bichar un poco que nuestro concepto de lo que era una fuerza había que modificarlo. Lo que les dije. La ciencia va a estar cambiando, incluso en cosas pequeñas, todo el tiempo. Esa fue una de ellas. O sea que la primera parte de la gravedad newtoniana es facilísima de entender. Objetos con mayor masa van a atraer y ser atraídos con mayor intensidad. Eso no hay mucho drama. Sí podemos tener un pequeño problemita acá. Porque ahí dice que según a la distancia a la que yo esté, sí va a haber una diferencia en la atracción. Y eso es complicado. Porque todos hemos experimentado esto, por ejemplo, con imanes. Todos ustedes han trabajado en física con la ley de Coulomb. Miren qué casualidad. La ley de Coulomb dice que una constante eléctrica, miren qué casualidad, rige la atracción o repulsión, o sea, la interacción entre dos cargas eléctricas en relación a la inverso cuadrado de la distancia, siempre con este R por acá. Obviamente, ¿qué tenemos acá? Y bueno, acá tenemos coulombs, que es el origen de la carga, está multiplicando, lo vamos a poner dividiendo al cuadrado. Acá tenemos metros por metros, tenemos metros cuadrados, y precisamos que el resultado nos dé en newton, porque esto es una fuerza, así que acá va a estar newton. Y así que otra vez vamos a hacer lo mismo. Estos coulomb por coulomb cuadrado se van a ir, estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se van a ir, y el resultado me va a quedar que newtons es igual a newton. Fantástica la matemática, fantástico, pero quiero que vean cómo después de la muerte de Newton, incluso la forma de expresión
de lo que hoy sería una interacción eléctrica que después se conformaría en una interacción magnética porque estas fuerzas estaban unidas, la magnética con la eléctrica, y eso crearía algo llamado electromagnetismo, Faraday mediante, Lenz mediante, Maxwell obviamente mediante, y luego zafaríamos un poco de este modelo matemático de expresión muy simple, muy escolar, que Newton no lo usaba entre nosotros, él usaba otro tipo de formulación y cálculo y otras cosas, pero esta es una clase de cuarto. Solo quería mostrarles lo parecidas que son estas leyes, y si les dibujara acá las de la interacción magnética, verían que también hay una constante, polo, polo, distancia, o sea que se mantienen igual. Solo para decirles que ustedes han experimentado que acercar dos imanes hace que se atraigan con más fuerza cuanto más cerca están, o que se repelan con más fuerza cuanto más cerca están, pero nunca han experimentado eso en la gravedad. Y alguno de ustedes me dirá, pero yo vi astronautas flotando en la estación espacial. Sí, pero lamentablemente eso no es lo que está pasando acá. Eso nos va a servir muchísimo para dentro de un rato cuando tratemos de explicar a Mr. Einstein. La pronunciación correcta sería Einstein, pero no conozco a nadie que diga Einstein, excepto en algún documental gringo. Generalmente decimos Einstein. Que es tan bruto como si alguno de nosotros dijera Shakespeare. Debería ser algo así. Entonces, nos queda probar de esta formulación de lo que se llama gravitación universal del señor Isaac Newton, perdón, es una falta de respeto no decirle Sir Isaac Newton, ¿por qué la distancia no vemos que nos afecte? Bueno, imagínense esto. Tenemos una persona parada en una pequeña tarima. Esa persona, por motivos de comodidad, pesa 1. Y la Tierra tiene una masa de unidades de masa. No voy a poner las unidades, que quede claro que son unidades de masa. Esta es la masa. Mientras que la Tierra tiene una masa de 1000. Esto es ridículo, nadie puede pesar 1000 veces menos que la Tierra es enorme, tendría una masa enorme. Esto es simplemente a los efectos de poder meterle números a esta cuenta. Pongamos esta distancia en 1 metro. Bueno, aplicamos la ecuación. Tenemos la masa 1, que es el señor, 1, multiplicado por 1000, obviamente, que es esto, dividido 1 metro, que obviamente está al cuadrado. Acá vamos a suponer que estos fueran kilogramos, ya dijimos que no pueden ser porque los números que estamos usando son para simplificar, ¿está? Y simplemente obtenemos que 1 por 1000 dividido 1 nos da 1000, porque 1 por 1 al cuadrado es 1 por 1 es 1. Antes de que alguien diga 2, por favor, es 1, ha pasado, no se rían. Así que tenemos una fuerza gravitatoria de 1000 en el caso negro. ¿Y qué pasaría en el caso azul? Bueno, en el caso azul yo voy a hacer una cosa. Voy a subir al señor al doble de la distancia. El señor sigue siendo el mismo señor, por lo cual su masa no cambió. La masa de la Tierra obviamente tampoco cambió. Y entonces me encuentro con que cuando hago esta cuenta, obtengo como resultado que 1 por 1000 sigue siendo lo mismo, pero ahora 2 al cuadrado es 4, y entonces obtengo que la cantidad de interacción en Newton de fuerza bajó 4 veces. O sea que si vos te subís arriba de una mesa que está al doble de altura, deberías sentirte 4 veces más liviano. Imagínate cuando subís al piso 20 de un edificio, o sea, deberías sentirte prácticamente flotando. ¿Por qué no pasa eso? Matemáticamente no hicimos ninguna trampa. De hecho, debería pasar, debería suceder. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal acá? ¿Qué es lo que no estamos terminando de poder pensar adecuadamente? Bueno, lo que no podríamos, o lo que no estamos tratando de pensar adecuadamente acá, es que estamos midiendo la distancia a la superficie de la Tierra, mientras que la Tierra, excepto para aquellos de ustedes que permanezcan fieles al terraplanismo, es una preciosa esfera que tiene un radio aproximado de 6.000
6.700 y pico de 6.300 y pico de kilómetros. Y ese radio de 6.370 kilómetros, vamos a 6.350, vamos a dejarlo medio redondeado, ¿está? Ahí. Hace que moverte 1 metro o 2 metros contra 6.350 millones de metros, porque esos son los kilómetros, ¿está? 6.350 millones de metros. 6.350 millones. No, 6.350.000 metros, ahora sí, ¿está bien? Hace que cambiar en toda esta cantidad 1 metro o 2 metros no haga ninguna diferencia. Tendríamos que multiplicar estos valores muchísimo más para que efectivamente se notaran en la fuerza gravitatoria. Considerando que la estación espacial orbita casi pegada a la Tierra, mucho más pegada que esto, si yo lo hiciera realmente en la escala, estaría tocando la línea de la superficie de la Tierra. Entonces, obviamente, cualquier cosa que yo mueva acá arriba, no voy a obtener esta diferencia. Tendría que construir algo llamado el ascensor espacial o el ascensor orbital, como se le llama, un edificio que tendría la altura de aproximadamente unas 4 o 5 veces el diámetro entero de la Tierra. No me cabe acá, no pienso rayar la pared de mi casa, ustedes disculpen. Y un edificio que tuviera en el orden de los 36.000 kilómetros o 36 millones de metros de alto. Esto es impensable, estamos hablando de algo increíble. Sin embargo, el plano arquitectónico y de ingeniería de esto existe, porque es una forma excelente de aprovechar varias cosas. Por ejemplo, de que puedo subir por este edificio carga útil con energía eléctrica y recuperar la energía potencial gravitatoria cuando el objeto baja, lo cual abarataría muchísimo poner cosas en órbita, viajar al espacio, etcétera, etcétera. Es probablemente un proyecto del siglo XXIII que se le ocurrió a Tsiolkovsky y Arsutanov. Uno es un maestro de escuela rural ruso y otro un colaborador de la carrera espacial desde el lado ruso. El ascensor orbital está narrado excelentemente en una historia llamada Fuentes del Paraíso de Arthur Clarke, novela que les recomiendo muchísimo para este verano de vacaciones, en el que capaz que se aburran un poco, nos sacan a contagiarse de coronavirus a fiesta en la playa en el San Zapallo, hasta que haya una buena vacuna, y léanse Fuentes del Paraíso de Arthur Clarke, que es el mismo autor de 2001, después se lo dejo en los comentarios. La cosa es que si tuviéramos algo así de alto, podríamos experimentar al movernos hacia arriba y hacia abajo en formas muy grandes, podríamos experimentar, obviamente, la disminución de la fuerza gravitatoria en relación a la distancia, con la misma facilidad que ustedes pueden experimentar la reducción de la fuerza magnética en relación a la distancia con eso. Entonces, la fuerza gravitatoria, desde el punto de vista de Newton, dije fuerza, la interacción gravitatoria en función de la fuerza de Newton, tiene una explicación bastante sencilla. Incluso nos permite mostrarles a ustedes que cuando queremos lanzar un objeto al espacio, cuando queremos simplemente poner un objeto en el espacio, lo único que tenemos que hacer es lanzar el objeto con una suficiente velocidad, en este caso horizontal, y que no se detenga, o sea que el rozamiento de la atmósfera no lo detuviera, por ejemplo, de unos 8 kilómetros por segundo. Juro que tengo un dry pen violeta mejor que este, pero solo que ahora, en este momento, no lo encuentro. Ahora lo acabo de encontrar. 8 kilómetros por segundo. Lo que se considera una velocidad siderea o velocidad de órbita. Con esta velocidad uno quedaría siempre cayendo alrededor de la Tierra, es decir, no te liberás de la fuerza de gravedad de la Tierra, porque si eso pasara, te irías para afuera. Quedas en órbita, pero nunca volvés a caer en tanto no bajes la velocidad. Esa es la razón por la cual
Para poder aterrizar, por ejemplo, necesitas, por ejemplo, que el transbordador espacial, que ahora no existe más, o un cohete espacial, frene la velocidad, y al frenar esta velocidad el objeto empieza a caer. La velocidad es muy grande todavía, y al empezar a caer empieza a pegar contra la atmósfera, que lo frena todavía más. Y bueno, y si no tenemos un accidente, si no nos pasa nada muy grave, o si no pasa nada, ahí es que puede aterrizar. Si querés mandar un objeto, por ejemplo, a la Luna, o alejarlo, o sacarlo de la esfera, sí, está bien, de la esfera de influencia de la gravitación, bueno, esta esfera tendría 4 dimensiones, ¿verdad? De la esfera de gravitación terrestre, vos tenés que moverte a una velocidad todavía mayor, que sería una velocidad de unos 11 kilómetros por segundo. Y ahí te podrías ir a la Luna y a algunos otros lugares. Para escapar de la fuerza de gravedad, de la fuerza de escape, la fuerza de gravedad del Sol, requerirías otro tipo de velocidad. Obviamente, como van empezando a notar, de acuerdo a la masa del objeto en el que ustedes están, la velocidad para escapar de ese objeto va a ser distinta. Esa es la razón por la cual necesitamos un objeto del tamaño de la torre de Antel, llenarlo de explosivo, prenderlo fuego. Los que creen rezar para que no explote, y al no explotar que suba, con los 3 pobres tipos parados en la punta de la torre, y llegaron a la Luna, pero sin embargo para volver de la Luna no necesitaron lo mismo, porque desde la Luna a la Tierra, como la Luna tiene mucho menos masa que la Tierra, necesitaron una velocidad de escape de apenas 2 kilómetros por segundo, que sería la velocidad de escape lunar. Como van viendo, entonces las leyes de la gravitación de Newton son a veces un poco contraintuitivas. A veces uno tiene que pensar por qué esto debería aplicarse y no se aplica. Bueno, mírenlo, acá tenemos una mitad A de la Tierra y acá tenemos una mitad B de la Tierra. Si son mitades, por definición son iguales. Si son iguales, tienen por definición la misma masa. Si tienen la misma masa, deberían atraernos con la misma fuerza. Y acá va la segunda pregunta. ¿Atraen estas dos mitades que tienen la misma masa a la persona que está acá con la misma fuerza? Si tienen la misma masa y atraen a la misma persona, ¿es la misma fuerza? ¿O no? Para los que dijeron sí, muy bien, se equivocaron, van a aprender algo. Para los que dijeron sí, la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las dos masas no son distintas en masa, sí son distintas en la distancia a nuestra persona que está acá. Por lo tanto, la mitad A de la Tierra la atrae con más fuerza que la mitad B de la Tierra. Y esa es la razón por la que calculamos como si toda la Tierra estuviera comprimida en el centro de la Tierra para hacer este número, para hacer esta R que ustedes ven acá en la ecuación. Y esa es la razón por la que subir un par de pisos en tu edificio no va a hacer que te sientas más liviano. ¿Saben qué es lo curioso? Si tuviéramos elementos realmente precisos, o sea, herramientas de medición que estuvieran bajo niveles de incertidumbre que pudiéramos medir y todo eso, resulta que sí, que bueno, que obviamente podríamos medir que cuando vos subís al piso de arriba, la fuerza gravitatoria con la que la Tierra te atrae es menor. Y podríamos hacer un poco de magia matemática, eso lo podemos hacerlo para otra, no es difícil, no va a haber nada que no puedan hacer, simplemente algunas sustituciones, algunas simplificaciones, y podemos pasar de la ecuación de la fuerza de atracción gravitatoria y de las leyes de Newton a las leyes de Kepler que yo les mostraba recién sin mucho drama. Y podemos demostrar que fue lo que hizo Newton y que fue parte de otra hermosa historia que les podría contar, pero no nos da el tiempo, pero les prometo que en otra historia se las voy a contar, o cuando hagamos de repente una charla se las voy a contar también, donde resultaríamos que curiosamente Hooke, el que ustedes conocen por la ley de Hooke, de la interacción elástica, no quiero decir fuerza, tuvo una discusión. Él dijo que él había descubierto esto antes que Newton,
pero nunca pudo demostrarlo, ni llevar las cuentas, ni llevar los cálculos. Solo dijo, crean en mi palabra. Cosa que, como yo les acabo de contar en ciencia, hasta el mejor, y a veces ni siquiera el mejor, se equivoca. Y entonces, aprendamos a celebrar nuestros errores desde el punto de vista humano. Es decir, todos nuestros errores son buenos cuando de esos errores aprendemos algo. Y si logramos aprender algo, aunque sea una lección de humildad, que es, me puedo equivocar, puedo meter la pata en algo que pensé que sabía. Bueno, hasta eso es bueno si terminás aprendiendo algo. ¿Tá? Vámonos un poco de nuestra interpretación gravitatoria estática, universal, final del caballero ambulante Newton, tipo que tuvo una vida muy, muy, muy triste, dijo que nunca había tenido amigos, que nunca había tenido novia, confesó, por ejemplo, que su mayor virtud había sido que había muerto virgen y un montón de cosas más, así que tranquilamente digo, no podríamos decir que Newton tuvo una vida humana, en lo humano, terriblemente plena. Es decir, imagínense no tener un amigo. O sea, es difícil también ponerse a pensar en esto porque obviamente el cerebro de Newton era mucho más eficiente, mucho mejor que el cerebro de nosotros. Y tener un amigo representa básicamente tener un igual. Un amigo, como decían por ahí, es uno mismo en otro cuero, ¿no? Entonces uno reconoce en el amigo una parte de sí mismo. Está difícil cuando vos sos Newton reconocer a alguien tan brillante como vos adentro de otro. No culpemos a Newton por las cosas que hizo hace 200 años que ya murieron con él. Celebremos el hecho de que tuvimos un tipo tan inteligente como Newton en la Tierra. Iban a pasar un montón de años, iba a pasar Faraday, el mundo iba a cambiar, en parte muchísimo, obviamente, gracias a Newton. Íbamos a poder dominar esa fuerza mágica que se llaman electrones, que se mueven y que nadie sabía qué hacer con ellas, hasta que, a Faraday se le ocurriera que se podían usar para usarlas de esclavos, y tuvimos ejércitos de esclavos electrónicos que han ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Yo diría que vamos a no llamarle esclavos, que es una palabra que implica cosas feas, vamos a llamarle pequeños nanorobots a los que hemos ido enseñándoles a trabajar cada vez mejor. De tal manera que pasamos de simplemente no saber qué hacer con ellos porque los metíamos en una pila con ácido y ahí hacían algo, pero no sabía qué era, una chispa, hasta que logramos enseñarles a mover una brújula, después les enseñamos a mover algo en forma continua, y después creamos motores eléctricos, y después alguien dijo, pará, si con la electricidad puedo hacer que algo dé vueltas, entonces una de las leyes fantásticas de la ciencia, la primera ley fantástica de la ciencia es hay leyes de la ciencia, es increíble. Estoy usando la palabra ley en un formato epistemológico muy vago. Lo que quiero decir es que hay reglas que la ciencia cumple. Esta idea es muy jonia, muy antipitagórica. Yo soy antipitagórico. Esta forma de ver el mundo, donde el mundo es tan complejo que hasta el mundo mismo debe cumplir sus reglas, es una idea jonia. Y la primera ley, que diría la primera super ley de la física, es hay leyes de la física, y eso es increíble. La segunda es la simetría. Si los electrones hacen dar vuelta a un objeto, si hago las cosas bien, quizás logre que al dar vuelta a un objeto yo genere electrones, genere corrientes eléctricas, que esos son electrones en movimiento. Y se puede hacer eso. Y esa es la base de todos los generadores que existen, desde los nucleares hasta los de las turbinas de Salto Grande, las eólicas, todas, menos una que descubrió Einstein, que es por la que le dieron el premio Nobel, que no es por su visión de la gravedad, que es lo que vamos a tratar de, por lo menos, mostrarles un poquito hoy, para terminarla en la que viene, que se llama efecto fotoeléctrico. Como ven, y les prometo que dejé mucha cosa fuera, en astronomía, en ciencia, no está separada del resto del mundo. Nuestra capacidad de separar la ciencia como física, química, biología
incluso lo que también llamamos ciencias sociales, o no, ciencias duras, filosofía, historia, literatura, está todo junto, está todo mezclado. Que nuestra mente no sea capaz de visionar, visualizar el universo como un todo no significa que ese sea el problema. Volvamos a nuestro amigo Einstein, que se encuentra con un pequeño problema inicial. Nuestro primer problema inicial es que parece que algo no se cumple, y es esto. Si tengo un impacto de un objeto que se mueve hacia allá a 100 km por hora, con un objeto que se mueve hacia allá en la misma vía del tren, vamos a imaginarnos, a 99,9 km por hora, probablemente estos dos trenes ni se enteren que tuvieron una pequeña colisión. ¿Está? Entonces, podría medir yo acá un pequeño empuje del tren trasero al delantero y ya está. Supongo que si llegan un poquito más tarde, digo, yo los he esperado varias veces, la vez pasada tuvieron escrito y no me entraron a mi clases, si llegan 2 minutos, 3 minutos más tarde al otro Zoom, supongo que no vamos a tener un grave problema. Yo mismo he esperado muchas veces a muchos de los profesores, o sea que la última de las preguntas va enseguida. ¿Qué esperan ustedes que pase si este objeto se mueve para allá a c? C es la velocidad de la luz. Y este objeto se mueve a 0,9999999 c. ¿Qué pasaría en el momento en el que este tren choque a este tren? ¿Pasaría algo? ¿No pasaría nada? Sabemos que no es lo mismo que este tren choque con este tren si ambos van a estas velocidades. Esto sería una catástrofe ferroviaria enorme. Mientras que esto es un acto prácticamente sin consecuencias. La pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando sucede esto? O peor, ¿qué pasa cuando dos objetos a la velocidad de la luz se chocan uno con otro? Les voy adelantando que ningún objeto material puede moverse a la velocidad de la luz, así que este ejemplo, como el de Einstein, era completamente imaginario, aunque Einstein ya se veía venir todo este resultado de todas estas cosas. Así que, las preguntas para responder son las siguientes. 1. ¿Por qué las leyes de Newton se expresan de esa manera? Y eso alteró además la forma de expresión de otras leyes como las de Coulomb o las del campo o las de la fuerza magnética, que sería interacción magnética en el siglo XXI. ¿Por qué, por ejemplo, teníamos 2 semanitas menos de verano, los tristes sureños? Y la otra es, ¿qué piensan ustedes que sucedería en estos casos? En los casos en los que en la misma dirección y mismo sentido tenemos un impacto de estas características, o en estos en que en la misma dirección pero con distinto sentido tenemos un impacto de estas características. ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Los voy a dejar solo con un último pensamiento para terminar. Este no es una pregunta, es solo para que lo conserven para las escenas del capítulo anterior del próximo video, que es este. Tengo una balanza. Vamos a poner un gordito como yo que pesa 103 kilos en la balanza. Y esta balanza está en un ascensor. Y alguien te corta el cable del ascensor. Alguien malo. Batman me corta el cable del ascensor. Mientras voy cayendo, quiero que me digan qué le pasa a la aguja de la balanza. ¿Cómo me siento yo? Me veo apretado contra el piso, me veo arrojado contra el techo, no me pasa nada. ¿Qué es lo que me sucede? Parte de esto es lo que se llama el principio de equivalencia, parte de esto es la base para comprender
lo que va a ser la relatividad general de Einstein. Es mentira, gurises, no van a comprender lo que es la teoría de la relatividad general de Einstein en base a los ejemplos que les puedo dar en cuarto, incluso en quinto, incluso en sexto. ¿Tá? Van a ir haciéndose ideas cada vez mejores. Faltan, las van a adquirir con el tiempo, chiquirines, pero no tienen las herramientas matemáticas para diseñar lo que está pasando. Si yo no supiera nada de música y te quisiera explicar la novena de Beethoven y te la tarareara, dado que canto horrible, vos te podrías quedar con la idea de que la novena de Beethoven es horrible. Pero si yo escribiera música y vos leyeras música de una manera correcta, yo te escribiría lo que escuché y vos leerías y te darías cuenta de lo impresionante que es la novena de Beethoven. Entonces, como resultado, yo te voy a contar lo menos imprecisamente posible con el lenguaje del que dispongo de qué se trata las teorías de la gravedad, tanto de Einstein como otras, y vamos a simular que vos lo entendés. En los 6 minutos que nos quedan, solo te quiero explicar algo, que lo podés incluir como una de las respuestas que te voy a dar por ahí. Una vez vi y después lo copié y lo mejoré y le agregué cosas, así que no puedo decir si se lo vi a Félix Ares, el decano de la Universidad de la Facultad de Ingeniería del País Vasco cuando yo estaba, pero quiero que me expliquen esto como última de las preguntas, y es esto. Nuestro universo, lo que vemos, lo que entendemos con la lógica de la mente primate con la que buscamos bananas, es el cerebro que heredamos por evolución, representa una parte muy chiquita del universo, como si fuera el 1 de un dado. En ese universo las cosas solo se mueven cuando las empujo, si las dejo de empujar se quedan quietas. No obedecen ni conocen la primera, la segunda, la tercera de las leyes de Newton. Es un mundo caótico donde pensamos que las cosas más pesadas caen más rápido solo porque no tenemos en cuenta que el aire ejerce una fuerza de resistividad y un montón de otras cosas más. Después hay un universo un poco más amplio que yo te diría que es como una mancha alrededor, que si el punto representa a Aristóteles, te diría que esta manchita representa a Galileo, que vio un poco más lejos y entendió mejor esa parte del universo de Aristóteles, con el que solo puedes entender este puntito. Pero después viene Newton y te dice, hey, esto es todo un cuadrado, no es una manchita ni un puntito. Newton te da un set de leyes que te permiten comprender todo ese cuadrado. Andando el tiempo, aparece alguien que dice, che, hay más que un cuadrado, esto es más parecido a un cubo. Y acá aparece la relatividad restringida y la relatividad general, y aparece Einstein, y te permite explicar lo que pasa acá y también lo que pasa acá. Y ahora tenés una visión muy interesante, porque ya no estás en un punto o en una mancha o en un cuadrado, sino en un cubo. Y lo más alucinante de eso es que hay una parte, que es esta, que la explica otro tipo de fenómeno llamado mecánica cuántica, que hasta ahora no hemos podido reconciliar con este. Hasta ahora se está tratando, se está de a poco, se va llevando. Sí hemos podido reconciliar este paso, sí hemos podido reconciliar esto, pero todavía nos falta esto. ¿Y saben lo que es peor? Lo que es peor es que en un cubo tenemos más caras del otro lado. Me voy a referir por una última vez, porque me quedan 3 minutos, porque la clase termina a las 10. Me voy a referir por última vez a lo que sabemos de ciencia. Hasta hace 100 años, si a alguien le pasaba algo malo, era o porque los dioses lo estaban castigando, y digo 100, 120 años, ¿tá? Porque los dioses te estaban castigando o se te habían mezclado los humores adentro del cuerpo, y entonces la bilis negra, la bilis no sé qué, la orina, la sangre y no sé qué estaban desequilibradas, y a vos te hacían un tajo para sacarte eso que estuviera. O te daban plantas como si las plantas curaran todo y estuvieran ahí para curar todo, cuando en realidad si vos te tomás un té de algo no sabés ni siquiera cuánto te estás tomando
porque la planta pudo haber recibido más luz, menos luz, más agua, menos agua, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso ahora. Aprendimos que mediante, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero el siguiente fue Pasteur. Koch hizo la primera vacuna contra la viruela, Pasteur contra la rabia, que es una enfermedad que te mata de una manera re dolorosa. Y aprendimos que había gérmenes y bacterias. Y Edelweiss, no se olviden de este nombre, probablemente ustedes y yo estemos vivos gracias a Edelweiss, descubrió que si los médicos se lavaban las manos antes de atender a las mujeres en los partos, se morían 90% menos mujeres solo con lavarse las manos, y eso además después se extendió a todo el resto de la medicina. Y aprendemos a manejar eso. Recién en este momento cambia la teoría de los humores y del castigo divino por ciencia, por tales bacterias, tales bacilos, tales virus provocan tales enfermedades. El SARS-CoV-2 provoca el COVID-19. Pero se nos habían escapado enfermedades que son de origen genético, enfermedades que son de... Ahí está mi morrón, que me dice que se terminó la clase, y esas enfermedades de origen genético que se nos habían escapado, recién después empezamos a empezar a tratarlos, como los anticuerpos monoclonales para el cáncer, como la quimioterapia, como un montón de cosas. Yo no estoy seguro, gurises, que en las otras caras de este cubo no haya cosas que eran tan inimaginables para nosotros como lo eran los gérmenes o como lo era lavarse las manos para los médicos antes de Edelweiss, o como para médicos históricamente brillantes como podían ser Galeno, por ejemplo, o Esculapio, o los dioses de la medicina griega. Bueno, como siempre, los quiero, cuídense, distancia sana, tapabocas, Fuentes del Paraíso, Arthur C. Clarke, libro para el verano espectacular. Si después que terminen con Fuentes del Paraíso quieren seguir con Arthur Clarke, que tiene una banda de libros brillantes y preciosos, Cita con Rama, librazo. Pero arranquen con Fuentes del Paraíso o con Cita con Rama, lean los dos. Excelentes libros. Los quiere su profe, chau. Pastronomía afuera.